Qué bueno encontrarnos aquí en un episodio más de Tu Corazón y el Dinero, ¿verdad que sí, Chacho? Sí, claro. Es bueno siempre poder edificarnos y edificar a la audiencia con temas que hemos entendido que son vitales en cuanto al desarrollo de la iglesia y cómo nos comportamos en ella. Exactamente. Mis finanzas y la iglesia, ese es el título de esta serie que hemos estado trabajando en ella, ya casi finalizando. Uh-huh. Y hoy, Chacho, tenemos un contenido diferente, algo que no hemos hablado ni siquiera yo cerca. Yo creo que había un tema que nos quedaba pendiente, uh-huh, y tiene que ver con cómo la iglesia debe entender la ayuda al necesitado. En algunas iglesias eso se denomina el ministerio de benevolencia, uh-huh, o ministerio de ayuda al necesitado. Uh-huh. Hay diferentes nombres, o fondo de benevolencia, uh-huh, y yo creo que una serie acerca de las finanzas de la iglesia o mis finanzas y la iglesia, uh-huh, debería incluir pues este contenido que vamos a presentar en el día de hoy. Y esa palabra, Chacho, que tú usaste, benevolencia, quizás no todos la conozcan y por eso sería bueno definirla. Sí, bueno, la benevolencia puede ser esta disposición interna, uh-huh, de ayudar a una persona o ayudar a aquel que está en necesidad. Puede ser esa disposición o ese deseo, pero también puede ser la acción misma de ayudar a la persona. Uh-huh. Hay personas que tienen un deseo de ayudar y no ayudan. No tienen los recursos. Entonces, o no tienen los recursos para ayudar. Exacto. Y hoy específicamente lo que queremos hacer es no solamente del deseo de ayudar, de la benevolencia que debemos, uh-huh, sentir hacia los demás, sino las acciones de benevolencia que pueden ocurrir y que deberían ocurrir en beneficio de aquellos que tienen necesidades de diferente naturaleza, pero vamos a concentrarnos hoy en las necesidades económicas. Y Chacho, tú como pastor y parte también de la administración en tu iglesia local, tienes mucha experiencia con relación a estas peticiones de ayuda. En tu experiencia, nuevamente, ¿cuáles han sido las razones por las cuales la iglesia, uh-huh, ha tenido que ayudar a alguien o cuáles son las peticiones que se le hacen normalmente? Sí, hay diferentes tipos de razones, o hay diferentes razones por las que la gente se ve en un momento dado en la necesidad de acudir a la iglesia en busca de ayuda. Puede ser situaciones médicas inesperadas que implican gastos significativos. Hay ocasiones en las que el empleo de la familia no está, o sea, ya sea uno o los dos, en caso de que trabajen los dos, están desempleados. Puede ser también personas que, aún empleados, por alguna razón, el aumento del costo de la vida, uh-huh, u otras razones, uh-huh, pues no les da para cubrir sus necesidades básicas. Hay ocasiones en las que una persona, usualmente una mujer, queda viuda, uh-huh, y por múltiples razones, uh-huh, en condiciones de esa naturaleza, la mujer no puede subsistir de manera inmediata por sí sola hasta que no se reincorpora quizás al ambiente laboral, si es que había estado atendiendo su hogar, siendo, uh-huh, su esposo su principal proveedor. A veces también hay víctimas de desastres naturales, sí, inundaciones, en el caso de nosotros que vivimos, uh-huh, en el Caribe, huracanes, uh-huh, y otras situaciones de esa naturaleza. Correcto. Chacho, y ciertamente la Biblia tiene versículos que hablan o que nos motivan a ser sensibles con los necesitados. Yo, sí, quiero traer 2 versículos, uh-huh, para que luego me los comentes. Claro. El primero está en 1 de Juan 3, del verso 17 al 18. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Uh-huh. Te voy a leer el segundo, que está en Santiago 2, 15 al 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Uh-huh. 2 versículos ciertamente que nos, sí, confrontan. Muy parecidos. Santiago, por un lado,
no fue apóstol, aunque sí fue el encargado de la iglesia de Jerusalén luego de la resurrección de Cristo, fue un líder de la iglesia de Jerusalén, y Juan sí fue un apóstol. Pero ambos eran considerados líderes fundamentales de la iglesia primitiva, como le llamamos. Y ambos hablan de esta situación en la que se van a presentar ocasiones en las que hermanos tienen necesidades económicas, de necesidades. Ellos están hablando aquí de necesidades. Y que nosotros... Comida, cosas primarias. Exactamente. Aquellos que estamos alrededor deberíamos ser sensibles a esa necesidad. Esos textos, esos dos que tú citaste y otros como ese, como esos, parecerían indicar que la iglesia como institución debería encargarse de estos hermanos que están en necesidad. Y de hecho, muchos entienden que la iglesia que no se encarga y no resuelve los problemas económicos de su membresía o de sus participantes no está haciendo bien su labor, como que esa debería ser la misión o una de la parte de la misión de la iglesia. En realidad, y esa es la primera aclaración que queremos hacer en este episodio, es que la misión de la iglesia primordialmente es la proclamación del evangelio. En ese proceso, obviamente, hay cosas como estas que va a tener que atender en ocasiones, pero la labor principal es la proclamación del evangelio. La iglesia es un heraldo, ese es el sostén de la verdad en la tierra. Y obviamente, en ese proceso de proclamación, como decía, se van a presentar ocasiones donde vamos a tener que atender ciertas necesidades. Pero yo quería aclarar que nos cuidemos de juzgar a una iglesia de que no está atendiendo todas las necesidades económicas de su membresía o de sus participantes, cuando realmente la misión de ella no es esa primordialmente. Sí, o de juzgar, vamos a decir, la forma en que la iglesia distribuye sus recursos. Exactamente. Porque a veces vemos que ¿por qué tanto en esta partida? ¿Por qué tanto en aquello cuando hay tanta necesidad quizás alrededor? Así es. Pero esa no es. Qué bueno hacer esa aclaración, Chacho, que nos ubica. No, y a lo largo del episodio vamos a ver entonces algunos principios. Correcto. En cuanto a este tema del manejo de un fondo o un ministerio de benevolencia. Y va a ser muy aclaratorio, yo creo que para muchas personas, verlo de esta forma, y vamos a usar pasajes para precisamente justificar estas cosas, porque, como decía, muchas iglesias son juzgadas por el hecho de que no atienden de manera total, completa, inmediata las necesidades de sus miembros. Completa, total e inmediata. Sí, esos son... ese énfasis es bueno porque no solamente es parcial, sino total y de una vez. Entonces esto va a ser como muy aclaratorio para muchas personas. Y el primer principio que quiero mencionar es que la primera línea de ayuda, estoy usando el concepto de... Como si fuera guerra. Como si fuera guerra o como si fueran estos... operativos. Estos operativos de atención. La primera línea de atención a la necesidad de una persona no es la iglesia, es la familia de esa persona. Y el Ministerio de Benevolencia, cuando esté evaluando si ayudar o no ayudar a una persona, debe preguntarse si esa persona ha acudido primero a sus familiares más cercanos, que son los que tienen la responsabilidad delante de Dios de atender esa necesidad. Yo quisiera que tú leyeras dos pasajes muy parecidos, están muy cerca el uno del otro, pero es bueno leer los dos para obtener, digamos, para justificar, digamos, esta apreciación que acabo de decir. Claro. Primera de Timoteo 5:4 y 5:16. Los dos en Primera de Timoteo. Dice, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlo. Esto es algo que le agrada a Dios. Y el verso 16 dice, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Wow, ahí está súper claro. Súper claro que cuando una persona tiene necesidad, aún un creyente, a quien primero debe acudir esa persona es a sus familiares. Y si esa persona acude primero a la iglesia debe decir,
Tú acudiste a tus familiares. Exacto. Primero habla con tus familiares, que son los que tienen la responsabilidad primaria. Aquí nos pone el ejemplo de las viudas. En los dos casos se trata de viudas, pero en un primer caso, en el 5.4, dice, si ella, la viuda, tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. O sea, si tiene hijos o tiene nietos, pero vamos a suponer que no tenga hijos ni tenga nietos. ¿Qué pasa ahí entonces? Dice, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, o sea, es esta mujer que está casada, tiene un hogar donde su esposo produce. En esa época obviamente era muy escaso las mujeres que trabajaban y producían. Entonces dice, si una mujer tiene parientes que es viuda, entonces que se haga cargo de esa viuda. O sea, que si no tiene parientes ni nietos, hijos o nietos, puede buscar a otro familiar que sí tenga las posibilidades de sostenerlo. Y Pablo dice específicamente, y no darle a la iglesia la responsabilidad. ¿Pero para qué? Para que la iglesia tenga recursos para aquellas que están verdaderamente solas. O sea, la iglesia no debe incurrir en cubrir la necesidad de alguien que tenga familiares que se puedan hacer cargo de ella. Entonces eso es importante, que el Ministerio de Benevolencia de una iglesia, cuando se haga su proceso de revisión de cada caso, diga, bueno, pero esta persona tiene familiares cercanos o no, porque ellos deberían ser los primeros. Ayudar a pensar a la persona, ¿quién más te puede ayudar? Vamos a hablar contigo, porque quizás ni tenga en la mente, o a veces hasta vergüenza de pedir ayuda. A veces hasta vergüenza de pedir ayuda a su familia, y eso es lo que lo coarta y lo cohíbe de hacerlo. Y al final es un tema del corazón, eso es algo que Dios quiere trabajar en esa persona. Así es. Chacho, y si entonces vamos a suponer que esa persona verdaderamente no tiene familia o alguien que la ayude, ¿cuál sería el segundo paso a hacer? Si la primera línea es la familia, la segunda línea son los hermanos de la iglesia. No la iglesia. No la iglesia todavía. No la iglesia como institución. O sea, en los versículos que tú leíste, de Santiago y de Primera de Juan 3, fueron los que leímos, y Primera de Juan 3 y Santiago 2. En ambos casos, Santiago y Juan le escriben a las personas y le dicen, si tú ves a un hermano que está en necesidad, pues tú atiende esa necesidad, tú sensibilízate. O sea que la segunda línea de ayuda es los hermanos en particular. Si un hermano ve que una persona que está cerca de él en la iglesia está en necesidad, si él tiene las posibilidades, o su grupo pequeño tiene las posibilidades, o el ministerio donde esa persona se congrega tiene las posibilidades, o del cual forma parte, el ministerio de adoración, o el ministerio de solteros, o el ministerio de jóvenes adultos, o el ministerio de mujeres solteras, cualquier ministerio pueda atender esa necesidad antes de llevar esa necesidad al cuerpo pastoral y que la iglesia como institución haga su ayuda. Entonces, tú sabes, Chacho, que es casi siempre, creo que es lo más natural, que quienes se percaten de esa necesidad son esas personas que están al lado de ella. Claro. Tú te diste cuenta de esa necesidad y tú puedes ayudar. Suple. No, exactamente. Entonces, hay una sabiduría detrás de esto. Y es que se supone que la generosidad debe ser practicada por cada creyente. Correcto. No por la organización de la iglesia, sino por cada creyente. Y Pablo quiere, y Juan quiere, Juan y Santiago fueron que hablaron, pero también Pablo lo habla, de que haya una actitud dispuesta, una actitud pronta para ayudar al que necesita, y eso cultiva la generosidad de los hermanos. Eso es parte del corazón de Dios. Entonces, la segunda línea, además de la familia, es justamente los hermanos de la iglesia. Y en ese sentido, Chacho, aún se recurra a la iglesia no teniendo familia. La misma iglesia puede incluso indagar en ese grupo pequeño. Claro, con quién se congrega. ¿Quiénes pueden ayudarlo? Y no necesariamente erogar ese gasto inmediatamente, sino quiénes pueden ayudar. Y darle la oportunidad incluso a algunos a servir. Y a veces hay personas que quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo. Mira, ese hermano, informarle a ese hermano. Y hay más gozo en dar que en recibir. Exactamente. Correcto. Entonces, el tercer aspecto que yo quería mencionar es que si la familia no puede, los hermanos más cercanos a esa persona necesitada no pueden llegar a lo que el hermano necesita por alguna razón. Entonces, la iglesia, como institución, debería atender esa necesidad vía su ministerio de benevolencia. Y tiene que cuidar lo siguiente, en no ser un ministerio paternalista.
¿Qué es eso? O sea, no ser un ministerio abunda un que poco. Sustituya la responsabilidad que ese hermano tiene de suplirse para sus propias necesidades, si es que puede hacerlo. Uh-huh. Pablo habla en 2 de Tesalonicenses 3, versículos 10 y 11. Quiero que tú lo leas, por favor. Dice, sí. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no estén dispuestos dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se intrometen en los asuntos de los demás. Esto es Nueva Traducción Viviente, ¿verdad, correcto, Chacho? Correcto. Y es una versión más fresca que no la había oído así, pero está exactamente Entonces, claro. Pablo está hablando de gente que por lo visto se estaba recostando de la iglesia. Se niegan a trabajar. Se niegan a trabajar. No sabemos por qué. Si son gente antisistema, como dicen que hay algunos. Si son gente que son muy exigentes a la hora de encontrar un trabajo. Sí. No he encontrado el trabajo que quiero. O no se han cultivado y no se han procurado preparar para poder obtener un oficio legítimo en el cual se puedan dedicar. Por alguna razón, Pablo les dice que llevan vidas de ocio, o sea, que los está acusando de perder el tiempo. De perder el tiempo, de ser quizás perezosos. Y entonces en el ocio se entrometen en la vida de los demás porque el ocio, lamentablemente, da lugar al chisme y da lugar a muchísimas otras cosas. Entonces, fíjate cómo Pablo dice, no. El que no trabaje, que no coma. Obviamente, si puede trabajar y no quiere trabajar, que no coma. Si una persona con esas características viene a la iglesia a buscar ayuda, hay que discernir. Claro. Hay que discernir, no, lamentablemente. ¿Y qué hacemos si está en necesidad? Bueno, lo que hacemos es que lo exponemos a las consecuencias de su pecado para que, experimentando las consecuencias de su pecado, por así decirlo, de ocio y de falta de diligencia y demás, él pues saque lo que tiene que sacar y pueda proceder a trabajar y a laborar y a ser más diligente. ¿Pudiera la iglesia, quizás pregunto, pudiera la iglesia dar una ayuda puntual y advertirle? Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, en nuestro Ministerio de Benevolencia tenemos la norma o la política de que asignamos por un periodo de 3 meses, por ejemplo, una ayuda. Se supone que en esos 3 meses, si una persona está en las condiciones y en la capacidad de trabajar, debería encontrar un trabajo. A los 3 meses se evalúa y se toma una decisión de si se va a prolongar. Pero siempre la ayuda debe tener para no motivar el paternalismo o el que la persona se recueste del Ministerio de Benevolencia en sus necesidades y en sus responsabilidades. Siempre se le pone una fecha de caducidad a la ayuda y que la persona lo sepa. Ahora, si la persona no puede trabajar porque es discapacitada, porque está en una edad donde ya realmente no es contratable, un tema de salud, no tiene familia, no tiene, entonces obviamente la iglesia va a tener que prolongar esa ayuda hasta que sea necesaria. Entonces eso es... Y el principio aquí, Chacho, no es básicamente restringir una ayuda, es capacitar a la persona, motivarlo a crecer para que su carácter crezca, porque al final lo que queremos es trabajar con el corazón. Mira, un principio extraído del Viejo Testamento era que cuando las viudas y los huérfanos eran parte de la comunidad de Israel, en la época de cosecha, a ellos se les dejaba que recogieran los frutos que estaban en los extremos de los cultivos y que recogieran también los frutos que se caían porque se maduraban demasiado. O sea, Dios dispuso que fuese así. O sea, Dios dispuso que en lugar de que el hacendado o el agricultor recogiera los frutos y se los regalara a la viuda y al huérfano, le dijo, no, que lo trabajen. Recógelo. Porque el trabajo dignifica al ser humano. Sí. El ser humano fue creado para trabajar. Y la iglesia debería procurar que los miembros que son parte del Ministerio de Benevolencia, sean diligentes en procurar algún trabajo, algún oficio, alguna labor que los dignifique, que los haga sentir mejor con ellos mismos. El que se siente útil, se siente valioso. Exacto. Entonces, eso es parte de lo que hay detrás de lo que Pablo dice aquí. Y ese era el tercer elemento. El cuarto elemento el cuarto aspecto que quería mencionar es que en quién debería estar enfocado el ministerio de benevolencia. Léete, por favor, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. En especial a los de la familia de la fe. El asunto es el siguiente. Nosotros tenemos alrededor
en la iglesia y fuera de la iglesia, mucho más necesidades que recursos. Sí. Sí, Jesús dijo, los pobres siempre estarán. Exacto, las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Entonces nosotros tenemos que tener algún criterio de asignación. En este versículo de 6.10, de Gálatas 6.10, se nos dice especialmente a los de la familia de la fe. Está hablando del bien en general, no está hablando necesariamente del bien económico, pero es aplicable. Claro. Hagamos el bien a tantos como podamos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Y nosotros hemos entendido, por lo menos en nuestra iglesia local, que el ministerio de benevolencia debería estar dedicado a los miembros de la iglesia, a los participantes en nuestra congregación. En forma primaria, no es que no se hagan forma primaria, ayudas. sí, pero no se llama benevolencia, lo llamamos misericordia. Misericordia, ok. Lo diferenciamos un poco para distinguir entre lo que es la atención de las necesidades a los que son parte de nosotros, a la familia de la fe, de aquellos que son fuera, que tiene incluso un propósito hasta evangelístico y de alcance cuando hacemos una ayuda a otras personas que son fuera de la iglesia. Pero lamentablemente no vamos a tener todos los recursos que quisiéramos para atender todas las necesidades que nos llegan. Entonces tenemos que tener algún tipo de asignación, de priorización. Y aquí nosotros vemos una base para dedicarlo fundamentalmente a la familia de la iglesia. Y eso nos ayuda a rendir los recursos lo más que podamos. Claro. Fíjate que Pablo tiene algo de eso cuando le dice a Timoteo que los familiares se hagan cargo de sus viudas para que la iglesia pueda atender a las que realmente están solas. Exacto. O sea, que Pablo está buscando como... un concepto administrativo ahí. Exacto, como ser eficiente. O sea, queremos usar estos recursos para los que realmente lo necesitan. Claro, y un principio que permea todas esas áreas. Exactamente. Chacho, y yo sé que has mencionado ya 4 principios, pero... ¿cómo, quizás a manera de testimonio, cómo se hace ese proceso en tu iglesia local? ¿Hay alguna revisión que se hace? ¿En qué tiempo? Sí, nosotros, ese quizás es el último aspecto que quería mencionar. Las ayudas otorgadas tienen que ser revisadas en el tiempo. Primero, para no perpetuar una ayuda que perpetúe un patrón, valga la redundancia, que perpetúe un patrón paternalista y que la persona se recueste. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que revisar si las razones que motivaron la ayuda se mantienen. Porque si las razones que motivaron la ayuda, vamos a suponer una persona que dice que habló con los familiares y no lo pueden ayudar, habló con los hermanos y no lo pueden ayudar, la iglesia le asiste porque es lo que corresponde. Pero luego, más adelante, si hay un familiar que dice que lo puede ayudar, entonces ya la iglesia se retira y deja que el familiar cumpla con su responsabilidad. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser un familiar lejano, etc. Entonces, si nosotros periódicamente revisamos las ayudas otorgadas para cerciorarnos que las razones que la motivaron se mantienen. Si no se mantienen, se retiran para dedicar los recursos a aquellos que realmente lo necesitan. Exactamente. Entonces, ese es el quinto principio de los manejos en los ministerios de benevolencia, que los revisen periódicamente para mantener siempre vigente la ayuda a aquellos que la necesiten. Exactamente. Bueno, esperamos que cada uno de estos principios puedan contribuir a un manejo bíblico eficiente de los fondos, los recursos que Dios ha otorgado a la iglesia local. Así que te invitamos a seguir conectados con nosotros a través del canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría o cualquiera de las plataformas de podcast. Nos vemos pronto en otra entrega de Tu Corazón y el Dinero.